Buenas tardes, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Esta es la clase, la primera del tercer cuatrimestre del 10 de septiembre. Vamos a estar viendo este cuatrimestre el duelo. Y en la clase de hoy específicamente vamos a ver lo que es la definición y qué es la experiencia del duelo, la anatomía del duelo, los niveles del funcionamiento, algo sobre duelos complicados, cuándo buscar ayuda y un ejercicio práctico. Bueno, primero, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso normal que se sigue a la pérdida de un ser querido. En realidad, el duelo podría ser no solamente cuando hay un ser querido, sino cuando se pierde un miembro del cuerpo, cuando se pierde una relación, cuando se pierde una facultad, pero específicamente está más relacionado también con la pérdida de una persona querida, aunque todos los demás también son duelos, ¿verdad? Que son pérdidas. Este concepto de duelo, es importante destacar que es un proceso y un proceso implica tiempo, entonces no se puede acelerar, ¿verdad? No se puede saltar ciertas cosas que se deben hacer en el duelo, que requiere tiempo para asimilar la pérdida, para acomodarnos a, a la vida sin esa persona. Entonces, aunque para algunos el tiempo va a ser mayor o menor, siempre va a requerir un tiempo. Es activo, puesto que el proceso implica que hay actividad y hay cosas que hacer y decisiones que tomar, y estaremos viéndolas sobre todo a lo largo del cuatrimestre. Y que es normal, todos atravesamos pérdidas, todos cuando tenemos pérdidas atravesamos por un proceso de duelo. Entonces, bueno, ¿qué es la experiencia de la pérdida? En primer lugar, es algo que está omnipresente en la vida. Siempre que vamos caminando, por eso les puse los pies, hacia una etapa, vamos dejando cosas atrás. Qué sé yo, por ejemplo, cuando entramos al kinder, entonces dejamos, hay que levantarnos temprano, hay que dejar la vida, tal vez estar más en la casa, cuando se entra a la escuela también, ya hay que estudiar, cuando se entra a la universidad, cuando las personas tienen hijos, ¿verdad? También se renuncia, se adquieren unas cosas y se renuncia a otras, ¿verdad? La libertad que tal vez tienen los esposos antes de tener los hijos y se ganan un montón de cosas más. Pero casi todas las transiciones, mientras estamos caminando, vamos dejando cosas atrás y vamos adquiriendo otras. Entonces, todas las relaciones que apreciamos también están sujetas a la pérdida. ¿Por qué? Porque podemos morir, porque la persona se puede ir a vivir a otro país, por, no sé, se pueden enojar. Entonces, siempre las relaciones están sujetas a esa posibilidad de perder. Y las pérdidas siempre llevan dolor y llevan vacío. Pero algo muy importante es que la única alternativa es llevar una vida superficial y carente de compromisos y evitar esos apegos genuinos. Entonces, en realidad no tiene tanto sentido, ¿verdad? Si nosotros amamos, también estamos expuestos a sufrir. Son la cara o sea, el precio a pagar por el amor, ¿verdad? ¿Cuál es el precio a pagar? Bueno, el sufrimiento cuando una persona se muere o se va, ese sufrimiento indica que tenemos un apego hacia esa persona, un apego sano. El apego en ese sentido es como un sinónimo del amor. Si amamos, obviamente vamos a sufrir la ausencia de esta persona, pero vale la pena, es un precio a pagar por todas las experiencias lindas que conlleva el amor, por toda la conexión que conlleva el amor.
Bueno, entonces todo cambio implica una pérdida. Toda transición nos empobrece y nos enriquece. Entonces, siempre que cambiamos a otro estado, vamos a perder cosas y vamos a enriquecernos con otras. Por ejemplo, cuando se jubilaron, perdieron algunas cosas, tal vez la cercanía de los compañeros de trabajo, tal vez un mundo que habían desarrollado por tiempo y ganaron otras cosas también. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver acerca del duelo? La anatomía del duelo. Bueno, primero que no es conveniente, antes se hablaba mucho sobre unas etapas que eran más o menos rígidas, que eran negación, ira, regateo, este, y así hasta que se llegaba a la aceptación. Pero las personas que hablan hoy en día del duelo, se dice que no es tan conveniente porque en realidad no todas las personas pasan por las mismas etapas, sino que cada duelo es también muy único y cada persona lo ha vivido diferente y que aunque hay patrones comunes, que puede ser que sean más intensos o que duren más, podrían cambiar, entonces más se ve como un patrón, ¿verdad? De comportamiento más que una etapa rígida. Y bueno, este autor específico, del que los hablo hoy, propone que hay un ciclo del duelo y que ese ciclo comienza con la anticipación o el conocimiento de la muerte de ese ser querido y que va a llevar como tres etapas, bueno, tres momentos, digamos. El primero se llama habitación, el segundo asimilación y el tercero acomodación. Entonces vamos a verlos con un poquito más de detenimiento. Ok, en la etapa de la habitación podemos ver que hay emociones muy intensas. Hay una conmoción, un aturdimiento, muchas veces nos aislamos, hay una desorganización a veces muy importante, es difícil pensar, difícil concentrarnos, no estamos siendo a veces, a veces son sentimientos que se dan muy intensos y que hace como que evitemos un poco estar en la realidad. Entonces, la realidad de la pérdida puede ser a veces imposible en este momento de asimilar y la gente se siente muy aturdida, presa del pánico, confundida y puede dificultar entonces digamos, que tengamos los pies en la tierra y que veamos la realidad, pero esta a veces es una etapa también necesaria o un proceso necesario o un momento necesario. La persona podría pensar, Dios mío, no puede ser verdad, debe ser un error, o pueden actuar como si la persona estuviera viva, qué sé yo, estamos ahí, de repente vemos a alguien y se nos parece o pensamos que es por un momento y luego nos damos cuenta de que no es esa persona, que esa persona ya murió, o sea, se nos olvida que la persona está en ese momento, sí, muerta, ¿verdad? También puede ser que si, por ejemplo, la persona murió en un accidente aéreo, por ejemplo, digamos las Torres Gemelas, la persona siempre, digamos, en ese momento puede ser que crea, se aferra hasta la última esperanza, ¿no? De fijo, sí, esa persona sí sobrevivió, aunque a veces es como casi que evidente que nadie podría sobrevivir a algo así. Entonces, esta etapa es tal vez un poco la persona está en una situación de irrealidad, este, puede sentirse así como en una burbuja, separado, puede estar muy distraído, puede ser incapaz de llevar a cabo las actividades o las tareas más rutinarias, como ir a comprar al súper o pagar las facturas. Y bueno, a medida que se va haciendo más consciente de la realidad, pueden aparecer emociones, ¿verdad? Que incluyen como estar uno muy enojado, protestar a veces contra las personas que pensamos que son responsables, puede ser desde el médico hasta la persona que tal vez borracho atropelló a esa persona o quien provocó el accidente, o incluso hay gente que también hasta se enoja con Dios. Em, entonces es como un tumulto, ¿verdad? De emociones muy fuertes que se viven ahí.
Y hay personas que tal vez se ponen irritables y que reclaman, que hacen estallidos, o algunos llevan más esa procesión como por dentro. Este, alguna gente se comporta en esta etapa de evitación como si, como si nunca hubiera sucedido, ¿verdad? La muerte, y están mm, muy a veces invadidos por el dolor, la angustia. Entonces, esta etapa, ¿verdad? De evitación es como que está dirigida a que la persona de alguna manera, como a veces, em, como el dolor de la muerte o la pérdida de esa persona, si estamos conscientes totalmente de que eso sucedió, es como ver al sol, como que no se puede soportar. Entonces, de momento se evita, se distrae, este, la persona se le olvida, ¿verdad? Está como en una habitación de esa situación. Luego viene una fase que se llama asimilación, donde, como dice ahí, la persona siente soledad, cierta tristeza, experimenta más la ausencia. A medida entonces que vamos absorbiendo, ¿verdad? Gradualmente, poco a poco, el impacto de la pérdida que se da en esos primeros días y semanas, empezamos también a preguntarnos, ¿cómo voy a poder seguir viviendo sin esta persona que quería tanto? Es como que la persona empieza como a asimilar lo que implica. Después de esta conmoción primera, después de esta tal vez fase como de ira, de evitación, empezamos a experimentar la soledad, la tristeza y bueno, las lecciones tan duras que puede ser adaptarse a empezar a asimilar la ausencia de esta persona en todos los contextos de nuestra vida. A veces si la persona sufrió mucho antes de morir, puede haber qué sé yo, una enfermedad terminal como cáncer o así. A veces se puede experimentar una sensación de alivio, pero también esto puede ocasionar culpa por tal vez haber en algún momento pensado, sí, es mejor que descanse. Entonces, puede ser que haya ahí reacciones eh, de este tipo y sobre todo nosotros solemos tal vez aislarnos un poco más de nuestras actividades, del mundo social, para poner mucha atención, mucha concentración a elaborar el duelo, a elaborar esa pérdida. Y dentro de esa pérdida tenemos cosas como que suceden como imágenes intrusivas, imágenes que vienen a nuestra cabeza, poder estar como pensando demasiado, recordando demasiado, concentrando toda nuestra atención en esa persona, teniendo pesadillas, tristeza, llanto, problemas del sueño, problemas de apetito, estar muy desmotivados, muy desconcentrados, hay síntomas de depresión, tristeza. A veces hay periodos en los que estamos mejor y después siguen periodos en los que otra vez mal, ¿verdad? A veces se intercala. em, Llantos impredecibles, em, desesperanza, dificultad de disfrutar las cosas que tenemos, ¿verdad? El trabajo, tener desesperanza, tener ansiedad. Y bueno, es un estrés, ¿verdad? Porque nos estamos acomodando, asimilando y estamos, digamos, integrando y estamos teniendo un cambio muy importante en nuestra vida. Entonces, eso puede tener también consecuencias a veces físicas, em, aunque la mayoría de personas pueden superar este estrés fisiológico a medida que vamos asimilando que de la pérdida, ¿verdad? Y que se van encontrando formas un poco de seguir o continuar la vida. Después tenemos la fase de acomodación, que es donde, digamos, ya la angustia va disminuyendo y aumenta esta resignación, aunque en la mayoría de nosotros sigue la añoranza, la tristeza, y que pueden estar presentes meses o incluso años después de la muerte. Nuestra concentración y nuestro funcionamiento suelen mejorar en la fase de acomodación.
solemos recuperar nuestro nivel de autocontrol emocional, solemos recuperar también los hábitos, ¿verdad? Los hábitos este, de comida, de sueño, este, entonces, en esta etapa, a veces también no es tan regular, ¿verdad? Como casi todas las etapas, podemos ser que demos 2 pasitos para adelante y una para atrás, ¿verdad? No es que estamos a veces del todo bien. Y a medida que van desapareciendo los síntomas físicos, también vamos sintiéndonos con más energía. Esas explosiones, digamos, emocionales van a ser más cortas y seguimos de periodos en los que estamos mejor, que son más largos, y vamos empezando como en este proceso de reconstrucción del mundo, ¿verdad? De nuestro mundo, de nuestras relaciones sociales, que había quedado destrozado, ¿verdad? Y no significa que estamos reemplazando a la persona fallecida. La persona fallecida no se puede reemplazar, sino que estamos ampliando, ¿verdad? Nuestro círculo que habíamos limitado, en las relaciones que sí pueden encajar en nuestra vida en este momento en el que estamos, ¿verdad? Que encajan en esta nueva etapa de nuestra vida. Entonces, nos abrimos un poquito más hacia el mundo. Estas serían como las fases del ciclo del duelo. Luego tenemos el nivel de funcionamiento, ¿verdad? A veces tenemos una idea de, bueno, ¿cuánto tiempo es normal lamentar la pérdida de un ser querido? Si yo les hago esa pregunta, alguna gente va a pensar 6 meses, un año, ¿verdad? En realidad, son como ideas que se tienen. Mucha gente cuando usted le hace esa pregunta creen que pueden ser de 6 meses o algo así, pero en realidad es mucho más, pueden ser mucho más. O sea, la, digamos, la literatura que hay sobre el duelo, que está basada como en investigaciones modernas, dice que hay personas que suele ser un proceso a veces de años. Y, y ahí el problema es que a veces las personas esperan que una persona después de un determinado tiempo ya esté bien. Y eso no suele ser realista y le genera a la persona una sensación de que hay algo malo con ella porque todavía está mal emocionalmente. Entonces es un proceso largo y tiene efectos marcados meses después y consecuencias más sutiles hasta el resto de la vida, ¿verdad? Puede ser que es una relación que es tan profunda y tan importante que toda la vida nos va a doler un poco. Después de ser conscientes este, de la situación, de la pérdida, suele, como yo les dije, haber una desorganización extrema, ¿verdad? En esa fase que puede ser de evitación, que puede haber ira, pero en esta primera fase también usualmente la gente tiene mucho apoyo social, ¿verdad? Y hay rituales, ¿verdad? Hay reuniones, digamos, por ejemplo, los que somos católicos vamos a misa, hacemos el novenario, sí, todos los días se reúnen y cada cierto tiempo, ¿verdad? Son rituales más continuados. Luego esto cambia, ¿verdad? Luego, a veces en los meses que siguen, algunas personas tienden como ya a desentenderse, ¿verdad? Tal vez por esta imagen de que ya la persona debe estar bien y no, es una etapa en la que la persona, más bien, se siente a veces muy triste y a veces está un poco sola, ¿verdad? Entonces ese apoyo es importante que se continúe, ¿verdad? Y que ojalá que hayan más, estos rituales que son importantes, ¿verdad? Para el procesamiento de la pérdida. Entonces el funcionamiento se ve afectado a veces en fechas significativas, ¿verdad? Simbólicas, en el cumpleaños, en Navidad, en la fecha de aniversario de la muerte. Y a medida que se asimilan las lecciones que tienen las pérdidas y se enfrenta al mundo, que ha quedado empobrecido para siempre, podemos ver el dolor con cierta perspectiva, ¿verdad? O sea, como que puede ser que empecemos a ver las cosas de otra manera, a tener nuevas creencias, a tener significados diferentes, a vivir la vida de una mayor plenitud. O sea, muchas veces después del duelo, o durante el duelo, vamos a también salir fortalecidos, vamos a salir viendo el mundo a veces desde otra perspectiva, o tener un proceso
también de transformación interna. Muchas personas cuando atraviesan duelos se acercan más a sus creencias espirituales, a Dios, a sus valores, a lo que importa en la vida, a mejorar sus relaciones de amor, sus relaciones consigo mismos también. Bueno, ¿qué serían los duelos complicados? A veces esta reorganización de la propia vida después de una pérdida no siempre está garantizada. Hay cosas que podrían perjudicarlas, ¿verdad? Y hacer que como que no avancemos. Este, por ejemplo, es más probable que suceda en muertes traumáticas, qué sé yo, violaciones, asesinatos, suicidios o muertes fuera de tiempo, era cuando, digamos, mueren niños, por ejemplo. Y tiene que ver también con características de las personas que sufren las pérdidas, por ejemplo, que utilicen estrategias no adaptativas como mitigar el dolor a través de usar drogas o tomar mucho. Y luego, también hay aspectos del contexto que son importantes, como digamos, algo muy bueno es el apoyo social, tener personas que nos apoyen, que nos escuchen, que nos acompañen, o por el contrario, cuando no tenemos ese apoyo de los demás, puede ser algo que afecte negativamente. ¿Cuándo buscar ayuda? Bueno, hay ciertas circunstancias que también nos van a decir que es importante hacer algo para hacer algo un poco, buscar una ayuda extra, ¿verdad? Porque no está haciendo el duelo bien, ¿verdad? No, el duelo es un proceso de dolor normal, pero que pueden estar es un poquito estancados, ¿verdad? Como qué cosas, nos dirían que este duelo es un duelo que está siendo complicado. Cuando tenemos intensos sentimientos de culpa, ¿verdad? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Y eso nos atormenta. Luego pensamientos de suicidio que van más allá del deseo pasivo de estar muerto o de poder reunirse con su ser querido, ¿verdad? Muchas veces cuando uno pierde a alguien, desea esto, pero como una forma de reunión, pero va más allá de eso, ¿verdad? Ya también planearlo, desearlo, de esta manera. Una desesperación a veces extrema, este, por mucho que uno lo intente, sentir, bueno, no, yo no voy a recuperar mi vida, nada vale la pena, tener una inquietud o depresión prolongada, una sensación de estar atrapados, que se mantiene por meses. Después síntomas físicos como la sensación de tener un cuchillo clavado en el pecho o este, como perder también demasiado peso, ¿verdad? Cosas que ya pueden ser peligrosas para nosotros. Luego la ira incontrolada, hacer que a veces hace que tener explosiones muy fuertes y hace que tal vez amigos o seres queridos se distancien un poco. Dificultades continuadas en el funcionamiento, o sea, que no estamos funcionando bien, por ejemplo, que somos incapaces de trabajar, o hacer las cosas que requerimos en nuestra vida cotidiana. Luego el abuso de sustancias, ¿verdad? Utilizar demasiadas drogas, alcohol, como una forma de mitigar ese dolor. Y utilizar estos mecanismos de afrontamiento, pues no son como muy buenos. Bueno, aquí les puse una frase de Elizabeth Kubler-Ross, que es una persona que se dedicó mucho al duelo. Solo cuando sabemos y comprendemos verdaderamente que nuestro tiempo en la tierra es limitado y es imposible saber que nuestro tiempo se ha consumido, empezamos a vivir cada día con la máxima plenitud, como si fuera el último que tenemos. Entonces, a veces también saber que somos finitos en esta tierra, ¿verdad? Yo espero y tengo toda la fe de que tenemos otra vida, ¿verdad? Pero nuestro tiempo en la tierra es limitado y por tanto tenemos que vivirlo cada día con plenitud, amar, amar a los otros y amar a nosotros mismos, ¿verdad? También y vivir de lo mejor y más significativamente que podamos. Bueno, este ejercicio,
es en realidad como un test para, para ver algunos de cómo va el proceso de duelo. En esta primera parte vamos a responder eso con los comportamientos en el pasado. Entonces, tenemos que contestar en las casillas que están ahí, completamente verdadera, verdadera en su mayor parte, ni verdadera ni falsa, falsa en su mayor parte y completamente falsa. Entonces, como está un poquito borroso, ahí les leí cuáles son las casillas y ustedes las llenan y se las voy a leer. Entonces, para que si lo ven un poquito borroso, después tal vez se las pueda transcribir y pasarlas, pero es que en la diapositiva costaba mucho, entonces les puse como una foto para que fuera tal vez más fácil. Entonces, voy a tratar de, voy a tratar de leerlas para que sea más fácil. Entonces, la número 1 dice, tras su muerte me costaba relacionarme con algunas personas. La número 2 dice, tras su muerte me costaba concentrarme en mi trabajo. La número 3. Entonces, tal vez yo la voy leyendo y ustedes van contestando, ¿verdad? Con respecto a los que yo les dije que estaba en cada cuadrito. Ponerle, si el primer cuadrito ya dijimos que va desde la completamente verdadera hasta el último que es completamente falso. Bueno, entonces vamos por la 3. La 3, tras su muerte perdí el interés en mi familia, amigos y actividades fuera de la casa. La 4, tenía la necesidad de hacer cosas que él o ella hubiera querido hacer. 5, después de su muerte estaba más irritable de lo normal. 6, durante los 3 primeros meses después de su muerte me sentí incapaz de realizar mis actividades habituales. 7, me sentía furioso porque me había abandonado. 8, tras su muerte me costaba trabajo dormir. Entonces esta es la primera hojita. Y vamos a ver la segunda hojita. Y está un poquito borrosito, entonces voy a seguir leyéndolos. Y ustedes pueden poner llenar nada más, poner una X en la casilla. Ahora que vamos entonces desde completamente verdadera, que es la primera casilla, hasta completamente falsa. Entonces, vamos a llenar esta casilla con respecto a nuestros sentimientos actuales. ¿Ok? Entonces son más preguntas. En esta parte son 13 preguntas. La número 1 dice, todavía tengo ganas de llorar cuando pienso en él o ella. La número 2, todavía me pongo triste cuando pienso en él o ella. La número 3, no puedo aceptar su muerte. La número 4, a veces la echo o lo echo de menos. 5, todavía me resulta doloroso traerla a la memoria o su recuerdo. Traerla a la memoria o su recuerdo. Número 6, a pesar de que me quedo ensimismado pensando en él, a menudo me quedo ensimismado, ¿verdad? Como huido, pensando en él o ella. Número 7, lloro a escondidas cuando pienso en él o en ella. 8, nadie podrá ocupar jamás el lugar que él o ella ha dejado en mi vida. 9, no puedo dejar de pensar en él o ella. 10, creo que no es justo que haya muerto. 11, las cosas y las personas que me rodean todavía me hacen recordarla o recordarlo. 12, soy incapaz de aceptar su muerte. 13, a veces me invade la necesidad de que él o ella esté conmigo. Entonces, estas preguntas las contestan, ¿verdad? Poniendo una X en cuál casilla ven. Y para hacerlas hay que situarse mentalmente en la época, bueno, esta segunda es los sentimientos más actuales. Y en la primera es, estos son los sentimientos más actuales y la primera sería las primeras 8 preguntitas, que es el comportamiento en el pasado. Bueno, entonces eso sería la clase de hoy. Espero que la disfruten mucho y que sea de provecho, porque en realidad si en este momento no han perdido a alguien cercano o no están pasando por un proceso de duelo,
este, estoy segura que será en algún momento importante para ustedes porque siempre tenemos pérdidas. Bueno, muchas gracias. No me quiero extender. Esta clase la hice un poquito más larguita que las usuales.